comenzando. Todos los asistentes están en modo de solo escucha. Buenos días. Ante todo agradeceros de que estéis puntuales porque, bueno, de todos los asistentes todavía queda una mayoría importante para que se añadan al webinar. Y si os parece, esperamos un minuto para dar inicio al webinar. Bien, vamos a empezar. El objeto del webinar de hoy era pues hablar un poco de cómo implantar la licitación electrónica, qué reflexiones tenemos que tener en cuenta o llevar a cabo, por lo menos desde la experiencia y la casuística que nos hemos encontrado pues en todo este tiempo que llevamos implantando nuestra solución, ¿no? Y bueno, y también, lógicamente, teniendo en cuenta el feedback, los comentarios que nos habéis dado, tanto aquellos que habéis empezado a utilizarlo, como aquellos que, bueno, pues habéis decidido esperar a tiempos mejores o a que haya la mayor claridad por un punto de vista legal para su uso, ver que la necesidad sea más flagrante o que sea más tangible. En definitiva, hay muchos motivos por los cuales abordarlo ahora mismo, en la situación en la que vivimos, o retrasarlo, ¿no? Después, una vez que se toma la decisión de abordarlo, pues bien, está el cómo, ¿no? ¿Cómo lo llevo a cabo? Es decir, qué utilizo, qué tecnología, qué si modo nube, que si lo instalo en mis servidores, si necesito un equipo especializado, un soporte que conozca bien la realidad española y que me pueda asesorar y respaldar en el uso de esta materia y que además en momentos críticos como aperturas o reclamaciones de licitadores pues pueda generarme un informe fidedigno y que asegure el cumplimiento y la solidez de nuestro servicio, etcétera, ¿no? Y lógicamente también están las integraciones que se quieran acometer, ya sea desde el principio o a posteriori una vez probado un servicio de este tipo. Cuando hablo de servicio, lógicamente estoy hablando de una solución ya hecha, ya consolidada en el mercado, y, con evidencias reales y que no me la esté jugando con un desarrollo propio, que evidentemente en los tiempos que corren no va a haber grandes inversiones en materia de desarrollo por una solución de este tipo. Cuando ya está inventado, ya funciona y realmente podemos hacer uso de ella. Bien, todo lo que acabo de comentar, en definitiva, es qué cuestiones debemos de tener en cuenta, ¿no? Como ponemos aquí en esta transparencia, en definitiva es poner en marcha un nuevo modelo de relación con los proveedores. Es decir, ya no solamente tengo que pensar en el uso por mi parte, sino también en el uso por parte de los licitadores. Y los licitadores, y yo me considero uno de ellos también, porque nos orientamos al sector público, vamos diríamos, a evolucionar tanto en cuanto a la administración también nos lo permita y nos dé herramientas para ello. Y con eso quiero romper una lanza no en contra, sino en todo caso no tener como referencia el marco legal. ¿Por qué digo esto? Después podremos ver algunas transparencias que demuestran la optimización, la racionalización de utilización de servicios de este tipo. Es decir, el licitador, cuando vea de que sin moverse de su casa es capaz de presentar una oferta a cualquier organismo público y sin tener que hacer grandes aspavientos, ya sea de impresión de última hora, transporte a la oficina de registro o a correo pertinente, va a ver que es muy beneficioso poner a su alcance herramientas de esta naturaleza. Sin embargo, para que ellos lo palpen, diríamos, tenemos que darles
esa información, promocionar este servicio, ya sea a través de nuestro perfil del contratante, a través de nuestra web pública, a través de jornadas, de eventos, que no son ni mucho menos costosos y que van a dar una imagen de nuestro organismo, pues lógicamente muy accesible, muy cercano al ciudadano, a la empresa y por otro lado muy alineado pues a lo que ahora está en boca de todo el mundo, transparencia, objetividad y en definitiva pues oportunidades para todos por igual. Bien, como pone aquí, lógicamente no podemos obligar de que la única vía sea la electrónica, porque la ley así nos lo impide, a menos que podamos demostrar de una manera muy concreta de que el pliego por su naturaleza está orientado a empresas que son conocedoras ya de lo que es un certificado electrónico y están, diríamos, preparados para la presentación de manera telemática. Por ejemplo, concursos de desarrollo, de alta tecnología, donde las empresas especializadas que se presentan, pues están familiarmente relacionados con estos conceptos. Es seguir, lógicamente, los estándares europeos, porque quiera que no, nuestras herramientas deben estar integradas para que cualquier licitador a nivel europeo pueda presentarse. Bien, cuando valoremos una solución, como ponemos aquí, ¿qué debería de tener, ¿no? La solución, por lo pronto, es importante que o tenga de per se un registro de contratista o que se pueda integrar con el registro de contratista que tengamos. ¿Y por qué? Porque lógicamente nos va a abaratar en esfuerzo bastante a la hora de evaluar solvencia, pedir información que ya previamente hemos homologado en nuestro registro. Además, este registro debería estar en consonancia a la Ley de Emprendedores para la solicitud de información mínima a la hora de que puedan acceder a la presentación de su propuesta en cualquier tipo de licitación. De hecho, la Ley de Emprendedores así lo matiza. El módulo principal de licitación electrónica y, como no, también un módulo de notificación electrónica donde agilice toda comunicación fehaciente con los licitadores y a su vez de que ellos también tengan una bandeja de comunicación con nosotros para dar respuesta, pues ya sea a requerimientos, a sus sanaciones, etcétera. Todo eso redunda en la reducción de tiempos, plazos y, lógicamente, esfuerzos a la hora de desarrollar la parte de licitación. Todo ello debe de funcionar, como pone ahí, de manera conjunta, aunque no quita de que pueda haber integraciones. Es decir, hay organismos que tienen registro de contratistas, nos podemos integrar con ese registro de contratistas. Hay organizaciones que ya tienen sus plataformas de notificación y quieren seguir utilizándola. En definitiva, combinaciones hay muchas. La cuestión es ver por dónde empezar. Es decir, lo mismo pretendo probar la licitación electrónica y aunque tenga yo mi propio sistema de notificación, prefiero probar este tipo de herramientas que ya lo vienen como un todo, porque a la hora de empezar a operar va a ser desde el día siguiente prácticamente que contrato el servicio. Como pone ahí, además, publicar un expediente se tardan 10 minutos y creo que ya lo hemos demostrado en webinars anteriores y podemos volver a demostrarlo en el caso que tengáis interés de verlo, pero desde que me dan los datos de los pliegos, conformación de la mesa de contratación, fechas de apertura, de retirada de pliegos, etcétera, datos del expediente, en 10 minutos puede estar publicado y además podríamos tener un link en nuestro perfil del contratante para que cualquier licitador pudiera presentar la oferta de manera telemática solamente pinchando ahí. Y una vez que pincha, como pone ahí, en 4 pasos, puede enviar sus documentos, los cuales estarán firmados con su certificado y además cifrados y fragmentados, en el data center, en este caso en el nuestro, sin poder tener acceso a lectura del mismo hasta la fecha de apertura con la inclusión de los certificados de los componentes de mesa. Y además, este acceso a modo ya de lectura, una vez que se ha hecho esta apertura, no es en el data center, sino en el propio equipo del organismo público donde se realice la apertura. Por lo tanto, no va a estar accesible para nadie estos documentos. Consonancia con la transparencia, objetividad y, lógicamente, limpieza del proceso. Bien, integraciones. Otra cuestión que debemos de valorar cuando queramos empezar a funcionar con una plataforma de licitación electrónica.
Aquí hay diversas maneras de empezar y hay organismos que de hecho empiezan sin acogerse al registro, acogiéndose al registro telemático que ya trae la propia herramienta. El perfil de contratante, pues ellos crean allí un link con la dirección URL del expediente y no hace falta integrarse inicialmente porque podemos seguir teniendo como referencia el perfil del contratante e incluyendo ese link que te manda al licitador diríamos, al espacio web creado en el data center dentro de la plataforma de licitación electrónica para que puedan ver los datos de dicho expediente y poder licitar en el caso conveniente. Y por último, que esté primero mencionado, el gestor de expediente de contratación, es decir, el back office. Es decir, aquí tenemos servicios web, como ponemos ahí, fácilmente entregables y además donde te va a facilitar una serie de campos que tenéis en vuestro gestor de expediente que se pueden replicar de manera automática cuando se cree un expediente de licitación electrónica. Eso es lo que inicialmente aconsejamos si no queréis duplicar pues 10, 12 datos que serían los necesarios en la parte de licitación electrónica. Por lo demás, toda aquella información o todas aquellas fases, tareas que queráis integrar, sería en cuestión de verla una a una. Pero la mayoría, cuando empieza a utilizar un servicio de licitación electrónica, ya sea por el precio y por el tipo de servicio, empieza prácticamente sin realizar ninguna integración. Y a partir de ahí, en el momento que ya ve redondo el proceso, que lo ve operativo, empieza pues a optimizarlo con su plataforma de contratación. Lo importante es saber que un servicio de licitación electrónica es muy vertical. En cualquier momento lo podéis contratar y en cualquier momento lo podéis dejar de usar. Es decir, que no dependáis de una sola plataforma. En nuestro caso es integrable con todos. Aquí ponemos Flexia porque lógicamente nosotros sí tenemos un gestor de expediente con los procedimientos de contratación y lógicamente sí lo tenemos integrado con nuestra herramienta Mercurio de licitación electrónica. De hecho, eso es una situación que nos está dando últimamente. Es decir, muchos organismos dicen, sí, me encanta vuestra licitación electrónica, pero quiero también la parte de los procedimientos de contratación. Es viable, como es lógico. Bien. ¿Qué debemos de tener en cuenta a la hora de contratar una plataforma de este tipo? Bien. Máxima seguridad, como es lógico. Asegurar que la oferta permanece inalterable, como hemos comentado, está cifrada y fragmentada en el data center, es decir, no es legible porque faltaría dos criterios para poder leerla. Primero, de que se cumpla la fecha y, por otro lado, los componentes de mesa deben meter su certificado para que empiece el proceso de descifrado y composición de las mismas. Todo eso está hecho con el algoritmo de Shamir, que ha quedado ya demostrado de que es imposible acceder al data center y descifrar y componer la propuesta. Por lo tanto, también estamos cumpliendo el segundo punto de garantizar la inviolabilidad de las ofertas hasta el momento de la apertura. Tener un servicio contratado de timestamping y de verificación FCP, ¿vale? En nuestro caso lo tenemos el timestamping con firma profesional y los CSP pues lo tenemos tanto con firma profesional como la Fábrica Nacional de Moneda de Timbre. Integridad, confidencialidad y no repudio, en especial de las ofertas. También aquí hay que decir de que cualquier oferta entra, pero como tiene su hora de llegada, diríamos de entrada en el registro, si ha entrado fuera del horario máximo requerido por los pliegos, quien decide quitar o diríamos rechazar esa propuesta no es lógicamente la herramienta, tiene que ser la propia mesa. Y autorización de operaciones basadas en perfiles. Bien, el modelo enfocado al servicio. Como bien sabéis lo que ofrecemos con nuestra plataforma y para ello pues siempre recordamos de que, hombre, hay que tener unas certificaciones mínimas, tanto de servicio de alojamiento y seguridad de estas aplicaciones. En nuestro caso el data center es propio, lo tenemos en Vigo. También tenemos data center en Madrid y Barcelona. Y además somos especialistas y tenemos una línea de negocio de data center. Por lo tanto, el ciclo completo se cumple. Certificaciones en ISO 27000, ISO 20000 también os asegurará de que el servicio se presta en las condiciones de seguridad y calidad máximas.
Por lo tanto, se alojará allí la plataforma y habrá una administración técnica de copias de seguridad. ¿Todo esto en qué redunda? No tendréis que hacer una inversión en infraestructura y mantenimiento, y los costes de implantación, lógicamente, pues se reducen a lo máximo. No hay que hacer pruebas de entorno, etc. Y aseguramos las máximas garantías, disponibilidad, nivel de servicio y alto rendimiento. Bien, si aplicamos ahora las metodologías de reingeniería, es decir, hemos visto hasta este momento partes muy técnicas, ¿no?, relacionadas con infraestructura, si elijo un modo servicio, si quiero tenerlo instalado en mis servidores. Lógicamente os recomiendo el modo servicio, que es, diríamos, tipo nube, y además os recomiendo de que se requiera a la empresa que os preste la licitación electrónica de que tenga conocimiento en el servicio de alojamiento y mantenimiento de aplicaciones y que además tenga esas certificaciones previas, como he comentado. Las integraciones también, es decir, es viable empezar a probar, a formarse en una plataforma de licitación electrónica sin realizar ninguna integración, importante, porque si esa plataforma tiene también pues un registro telemático o tiene también, por ejemplo, todo lo relacionado con el timestamping y OCSP, pues evidentemente no me hace falta nada más para poder operar con una plataforma de esta naturaleza. Bien, ahora vamos a verlo desde el punto de vista operativo, funcional. Es decir, a día de hoy la gran duda que surge en muchos de vosotros es decir, es que diríamos el problema que yo veo es que, claro, voy a tener que seguir utilizando el mismo proceso en papel y aparte el telemático que proponéis, que vale, simplifica bastante. Por lo tanto, no voy a ver la simplificación, la reducción de tiempo por vuestra parte a la hora de realizar el proceso de licitación. Bien, esto no es así. Evidentemente, si todo el proceso fuera a través de la herramienta, fuera telemático, los tiempos se reducirían de una manera muy, muy considerable. Sin embargo, de esta manera que ahora mismo tenemos por el marco legal al cual nos tenemos del cual nos regimos, pues también hay una reducción sensible de tiempo en este periodo de transición. Porque, vale, me pueden llegar 20 ofertas, de esas 20 lo mismo 15 me pueden llegar en papel 5 telemáticas. Esas 5 telemáticas no pasan por el registro físico, esas 5 telemáticas no tengo que mover esas cantidades de papel para llevar a los diferentes departamentos para su evaluación. En definitiva, sí hay una reducción porque todo lo que es el proceso de registro es automático, el proceso de apertura es automático y por lo tanto los tiempos son ínfimos a la hora de realizar la licitación de manera telemática. También además estamos educando y acostumbrando a los licitadores a que lo miren de esta manera. Cuando haga las aperturas, primero hago la apertura telemática, que es el descifrado y la composición de las ofertas telemáticas. Y después los que se han presentado en papel verán cómo estamos, en cierta manera, no podemos beneficiar en ninguno de los casos, pero estamos apoyando un servicio telemático para licitación electrónica, lo cual irá sumando adeptos para las próximas licitaciones, ¿vale? Hemos aplicado el modelo de costes estándar que en su día desarrolló el Ministerio de Administraciones Públicas, en el cual te evalúa los tiempos que están estandarizados para cada una de las tareas en procedimientos administrativos. Y en función de que si es manual, semiautomático o automático, requiere unos tiempos, unas cargas. Eso, al final, relacionado con los costes horas, en función del perfil de cada uno de los que participan, en este caso en la licitación electrónica, tiene un coste por expediente y en un volumen de expediente un coste total que conlleva la licitación electrónica para un organismo en concreto. Bien, en este caso, primero lo que hay que tener claro cuáles son todas las tareas. Hemos cogido de ejemplo, en la transparencia anterior lo veíamos, un ejemplo con procedimiento negociado sin publicidad. Bien, pues en este procedimiento hay una serie de tareas, como puede ser elaboración justificada del contrato, proyecto técnico, acta de replanteo, fiscalización previa, elaboración de resolución, pliego de cláusulas administrativas, informe jurídico, información de informe autorizado, elaboración solicitud de inclusión en el orden del día, etcétera, donde un perfil tiene una tarea principal para cada una de ellas, es el responsable, y en el diagnóstico hemos identificado de qué manera se hace. Todas se hacen de manera manual, en este caso, y con la reingeniería se podían realizar de manera semiautomática. Bueno, aquí hay más tareas. Si vemos las que están en verde se refieren a aquellas tareas que con nuestro gestor de expediente Flexia en los procedimientos de contratación realizaríamos de manera semiautomática,
Y los que están en naranja son con nuestra herramienta Mercurio. Elaboración de la acta definitiva, es decir, aquí hay más tareas, elaboración de propuesta de invitación al candidato, inicio de expediente Mercurio, ya veis, ya acabamos de entrar en la parte de licitación electrónica, invitación a candidatos, notificación de invitación a candidatos, etcétera, etcétera. Y por último, pues, informe de propuestas de selección de empresas, requerimiento de documentación de garantía, hasta la formalización del contrato en este caso. Bien, si empezamos a evaluar todas las tareas, vemos que hay 23 manuales para un administrativo, perfil 1, el perfil 2, técnico responsable, habría 9, y en el perfil 3, miembros de mesa, 4. El tiempo total de la tarea son 194 horas, 76 horas para el técnico responsable y para el miembro de mesa 33. El coste hora, 10 euros, 17, 30 euros. Por lo tanto, por expediente, se calculó para este caso estos costes, que si son 1000 expedientes al año, por poner un dato, evidentemente hay organismos que tienen 100, 60, pero en porcentaje va a ser el mismo. En este caso salían 425.000 euros. Si le quita los 1000, pues lógicamente son 425 euros por expediente, lo que conllevaría, perdón, de 100, 4.250 euros. En este caso, si lo hacemos semiautomático o aplicamos con la reingeniería todo lo que es el procedimiento de back office y tal, el coste total de todos los expedientes salen 221.000 euros al año por aplicarlo. Esto conlleva un ahorro del 47,78%. ¿Vale? En el caso de la empresa, pasaría lo mismo. Es decir, si tenemos 100 expedientes anuales, número de documentos solicitados en el diagnóstico son 13, con un coste por expediente de 225, y haciendo la reingeniería solamente le pediríamos 5 documentos, coste por expediente 30 euros, y el coste total sería para el diagnóstico 22.500, y para la reingeniería sería 3.000 euros. Es decir, una empresa que se presentara a 100, en este caso, pues tendría un coste de 3.000 euros al año, es decir, 30 euros por expediente por los 225 por expediente de diagnóstico. Esto supone un ahorro de 19.500 euros para una empresa que haga 100 contratos de este tipo, perdón, se presenta 100 concursos de este tipo al año. Un 86,66% de ahorro, es decir, un dato bastante significativo. ¿Esto a qué me conlleva? Me conlleva, ¿qué me hace reflexionar? De que no hay que esperar a cumplimientos legales. Independientemente de que por parte de la administración debamos de seguir utilizando el método papel y podamos utilizar el método telemático, contra antes empecemos, antes vamos a empezar a ver las medidas de ahorro llevadas a la realidad. Por nuestra parte, de manera menos palpable, porque bueno, aquellos expedientes que se hagan de manera telemática sí va a reducir mis tiempos de la parte en papel que tendría que realizar si todo me entraran por esa vía, por papel, pero por parte de las empresas, en el momento que empiecen a usarlo, van a ver de una manera, diríamos, bastante tangible el beneficio que eso conlleva. Bien, eficiencia y transparencia serían, lógicamente, otro de los objetivos, ya no tan cuantificable, pero sí a nivel de estrategia, el panorama que tenemos ahora mismo, tanto en el sector público y social de nuestro país. Evitar trámites presenciales duplicados, uniformar las ofertas, generar documentación, fomentar la competitividad, mejorar la definición de los pliegos, simplificar trámites, consulta pública, etcétera. Es decir, la transparencia es máxima. Lógicamente, ellos pueden ver en todo momento las empresas que se han presentado, podemos enviar comunicaciones cada vez que haya algún tipo de modificación, que eso se hace ahora a partir del perfil contratante, se debería realizar. Se puede ver también en la situación de cada uno de los expedientes por su parte dentro de una herramienta de este tipo. Y por último, unas reflexiones generales que os traslado y que bueno, que ahora en preguntas pues podríamos cruzarnos algunos avances de ellas, ¿no? Habría que empezar por formarse y adquirir adherencia con la licitación electrónica. Por el precio no será. Y esta reflexión viene a que muchas organizaciones dicen, no, si por el dinero no es porque ahora mismo lo vemos muy lejos, vemos que no nos va a ser útil, sí me gustaría conocer más. En ese sentido,
Por ejemplo, traslados. Hay ayuntamientos de mucho tipo que por muy poco dinero prácticamente están pagando la formación con una plataforma de este tipo y le hemos dado lo que es una licencia durante unos meses gratuito para que la utilicen. Y también hemos estado allí formando y apoyándole y dando ese servicio de soporte. Por lo tanto, a día de hoy, diríamos, el mecanismo de aprendizaje es muy fácil, es muy real, porque estás trabajando con una plataforma real. Además, cuando te atrevas ya puedes empezar a licitar de manera real, por ejemplo, con expedientes de negociar sin publicidad, donde tú haces una invitación, 3, 5, 6 empresas, las que veas, y donde ya puedes animarles a que se den de alta. Nosotros tutorizamos a esas empresas para que se den de alta. Si el proceso de formación no es caro. Y a nivel tecnológico, pues lógicamente tampoco, porque inicialmente prácticamente el coste es cero. ¿Me integro con mi sistema desde el principio o no? Esta es una pregunta que surge, lógicamente, en todos nuestros clientes. Nuestra recomendación desde el principio, no lo haga. Registro, quiero dar la entrada a mi registro. Bien, pues te la damos de manera síncrona, te damos los asientos y tú ya puedes tener esa entrada. Y mis licitadores y mis empresas, ¿cómo las puedo formar? Es decir, evidentemente, lo que hemos dicho, hay que promocionar, hay que hacer jornadas del tipo con cámaras de comercio, con federaciones, donde en ese mismo acto se acondiciona una sala y a aquellas empresas que estén interesadas se le dé el soporte para que se den de alta en el registro de licitadores para que puedan utilizar la plataforma en ese momento, y ya se van preparados para poder licitar. Hay muchos mecanismos para que las empresas vean los beneficios que esto conlleva, independientemente de cuándo es obligatorio o no. Es decir, en más de un congreso ya lo hemos dicho. Si tenemos que pensar de que esto vamos a implantarlo cuando venga la obligación, estamos perdiendo un tiempo, diríamos, que no vamos a recuperar nunca. Tanto en cuanto, diríamos, la realidad que tenemos actualmente es que este tipo de herramientas ya son necesarias, ya deberían de ser obligatorias y para más INRI ya existe la tecnología. Hay muchos organismos que la utilizan desde hace años. Por lo tanto, ¿por qué esperar? Eso también vendría a contestar la pregunta de ¿estamos en el momento de la transparencia? ¿Es buen momento? Sin duda, sin duda. Respecto a otra reflexión, al principio voy a tener que utilizar el sistema papel y el telemático, pero ¿realmente duplico o simplifico? Como hemos dicho, si simplificas, no en toda su potencial o totalidad, porque lógicamente te entran algunos o la mayoría te van a entrar al principio a papel, pero bueno, la experiencia que tenemos en nuestros clientes es que gradualmente el porcentaje de presentación de ofertas telemáticas va aumentando. Lógicamente esto conlleva un tiempo. Por eso también decimos que no hay que esperar hasta el final si queremos basarnos en el ámbito, diríamos, restrictivo legal, sino que podemos empezar, como hemos dicho en el primer punto. Si no tengo los procedimientos de contratación, ¿me puedo meter a la licitación electrónica? Con esto queremos decir de que hay muchísimos organismos que todavía no tienen un gestor de expedientes, donde tengan, diríamos, protocolizados los procedimientos electrónicos y donde nos dicen, bueno, ¿cómo voy a empezar por la licitación electrónica si aún no tengo la parte de contratación? Bien, hay organismos que utilizan prácticamente de baza la licitación electrónica, porque también tiene método de archivo a nivel documental y a nivel de gestor para que puedas inclusive mandar esa información a juzgado, etcétera. Y por lo tanto ya lo ven, diríamos, interesante a la hora de empezar con la licitación. Y además te ayuda a configurar los requerimientos que te harán falta para la parte de contratación. Por lo tanto, no lo demos un obstáculo. Sí, también os digo que hay muchos organismos que dicen, oh, lo prefiero todo, prefiero que una organización me haga la contratación y otra licitación, o si es viable y hay ambos productos buenos en una misma empresa, que me lo hagan los dos a la vez, empezando por la contratación y después la licitación, pero hay muchas que también deciden empezar por la licitación electrónica. En el caso de cómo de importante es un equipo de soporte, que me conozca, que me respalde en los momentos críticos, apertura, reclamaciones. Esto es fundamental. Es decir, no podemos tener una herramienta sin un soporte a los licitadores. Eso para empezar. Los licitadores
os van a llamar. Al principio posiblemente penséis que no van a llamar mucho porque no son conocedores de la herramienta, pero en el futuro empezarán a llamar. Y un equipo de soporte especializado que además conozca nuestra organización para que pueda dar la información es fundamental. En muchos de los casos nosotros hemos llamado al organismo para avisarle de que ha habido un error en sus propios pliegos que ha subido, ¿vale? Y que ya están publicados, lógicamente. Es decir, nosotros tenemos acceso a esa información cuando la habéis publicado, pero está en nuestra actividad revisar que la documentación no sea incoherente, por ejemplo, con la plataforma, ¿vale? Por lo tanto, es importante que ese equipo de soporte sea cercano, os conozca, soporte telefónico, como es lógico, y que pueda tener acceso a daros esa información. Ese equipo de soporte, además, está, lógicamente, auditando de manera continua la plataforma donde esté alojada, fundamental a la hora de realizar auditoría de trazas. Se puede dar caso de que empresas os digan, pues yo es que presenté la oferta dentro de plazo y me habéis dejado fuera porque aparece fuera. Pues lógicamente, si hacemos una auditoría de traza, va a ver los movimientos que se han hecho, cuándo firmó, cuándo se subió la propuesta y cuándo se generó el número de registro. A día de hoy, todos los informes de auditoría han sido, diríamos, muy sólidos y no hemos tenido ningún tipo de vocación. Bien, otra reflexión. ¿Voy a esperar al 2017 por lo menos? Sí, hay gente que dice, bien, como esto es 2018, en el 2017 pues ya empiezo yo a utilizarlo. Bien, muy loable, pero ya os digo, ¿por qué retrasar el beneficio de utilizar plataformas consolidadas y que pueden darnos, tanto interna como externamente, unos beneficios muy concretos? ¿Y qué pensarían realmente las empresas y ciudadanos de esto si lo conocieran bien? Pues que creo que lo querrían ya. Esa es mi respuesta. De hecho, yo en otras empresas que he trabajado, caso de R.es, que ya tiene implantado de hace ya años su herramienta de licitación electrónica, que la hizo con nosotros, pues en el momento que conocimos que se podía licitar también en electrónica, ya no nos planteamos en ningún momento licitar en papel. Todas las licitaciones fueron a través de la herramienta telemática. Y os lo estoy diciendo cuando era directivo de otra compañía. Por lo tanto, en el momento que esto sea conocido por las empresas y a poco tengan un conocimiento mínimo de un certificado, lógicamente van a querer utilizarla y no van a dejar de utilizarla, que es lo más importante. Bien, respecto a plazos de implantación, y reduzco ya la presentación porque ya prácticamente hemos terminado. Os lo digo, en modo nube, desde empezar a usarla y a coger adherencia con ella, desde que dais el OK, en la misma semana ya estáis utilizando, ya estáis generando expedientes de licitación de prueba e inclusive reales, podéis ya poner el link en vuestro perfil, poner información, solemos ayudaros y os damos un manual que se puede extrapolar a los licitadores de cuáles son los pasos a seguir para darse de alta en el registro de licitadores y cómo utilizar la plataforma. Hay 26 vídeos en los cuales la mayoría son para vosotros de cómo usar cada una de las partes de la herramienta, que es muy fácil, y por otro lado hay 5 o 6 vídeos donde cada empresa puede ver cómo presentar una oferta, cómo obtener un certificado, cómo hacer el seguimiento, cómo generar una nueva solicitud para registrarse en vuestra entidad para licitar electrónicamente. Por lo tanto, todo lo que son los mecanismos de gestión del cambio a nivel telemáticos, a través de vídeos, soporte, etcétera, están desarrollados. No es cuestión de un proyecto de tecnología nuevo, sino el momento de decidir si quiero contratar un servicio, el cual es ya maduro, tiene un recorrido de más de 10 años y donde puedo empezar a licitar casi del primer momento y que además me sirve de plataforma de formación interna. Bien, esto es todo. Pensamos que la gestión del cambio es fundamental a nivel de la formación, a nivel de, sobre todo, formar o difundir esto entre nuestras empresas. Bueno, nuestras empresas me refiero no solamente del ámbito local, sino del ámbito nacional e internacional. Bien, quedo a vuestra disposición si queréis hacer alguna pregunta. A ver, voy a ver si hay cuestiones. En preguntas por ahora no.
creo que hay una, preguntas. Bien. Todavía no veo ninguna pregunta. No sé si queréis preguntar de qué manera afecta esto a otros departamentos o los procedimientos menores, por dónde empezar. Casi siempre recomendamos que empecéis por los negociados, donde podéis tener a lo mejor un poquito más de control respecto a las empresas. En organismos donde esté descentralizada la contratación suele venir muy bien porque herramientas que tienen una jerarquía de entidad y después un segundo nivel de departamentos, puedes controlar a nivel entidad cuáles son las licitaciones que saca cada departamento. De hecho, te sirve en cierta manera hasta inclusive de central de compra con pequeñas modificaciones. Nos preguntan, ¿puede hacerse licitación electrónica sin un gestor de expediente? Sí, efectivamente. Puedes sacar una licitación electrónica sin tener un gestor de expediente. Solamente debes de colgar todos los datos, pliegos, lógicamente en archivo, pliegos y todos los datos relacionados con el expediente, fecha de apertura, etcétera. Las aperturas las puedes hacer, puedes generar informes con la propia plataforma o actas, puedes adjudicar, puedes hasta firmar de manera electrónica con la plataforma de licitación electrónica y para ello no necesitas tener el gestor de expediente. No sé si queréis hacer alguna cuestión más. Como os he dicho, es bastante fácil y bueno, ahí os animamos a que empecéis ya a tener contacto con herramientas de este tipo. No aparecen más cuestiones. Bien, a ver, un momento. Claro, como bien nos dice Guillermo, que lo lógico y necesario sería gestionar electrónicamente el expediente que se licita al completo, es decir, desde prácticamente la identificación de la necesidad, pasando por todo el circuito de firmas y generación de documentos mínimos necesarios, hasta después las certificaciones y cierre del expediente, tanto a nivel contable inclusive y demás, lógicamente. Pero se puede empezar, ¿no?, haciendo toda esta parte porque ya genera una mejora importante e ir ampliando el alcance. Si se plantea la adquisición de una plataforma o su uso, ¿debería cumplir una aplicación de licitación electrónica de estándares como PEPOL? Bien, en este sentido lo que sí recomendamos es que sea integrable. En definitiva, la licitación electrónica, el fin último que tiene o básico es que cualquier licitador, esté donde esté, pueda licitar. Eso sí entendemos que debe ser un principio, porque es la filosofía de la licitación electrónica. A nivel europeo lo que se busca con PEPOL, lógicamente, es la accesibilidad a cualquier tipo de oportunidad en el sector público de una empresa en lo que es la zona europea. Por lo tanto, qué mínimo que eso, ¿no? Bien. Entendemos. A ver, gestor. Si está el servicio en la nube, se puede utilizar el gestor. Si está el servicio en la nube, ¿se puede utilizar el gestor de expediente? Sí, efectivamente. Nosotros, en nuestro caso, que tenemos gestor de expediente también con los procedimientos de contratación, solemos dar la primera alternativa de que lo tengáis instalado en vuestros servidores y además está integrado con nuestro servicio en la nube de licitación. Y al cabo del año, 2 años, si el funcionamiento es óptimo y puede mejorarse en modo nube, podemos trasladar inclusive el gestor de expediente a nuestra nube, donde ya tendríais todo lo que es el alcance de la contratación en modo servicio, ¿vale? Es un poco esa transición inicial que hacemos, sobre todo con la parte gestor de expediente, porque lógicamente es donde hay más movimiento, donde hay más adaptación. Es una manera, diríamos, preventiva de evitar
problemas o retrasos e inversiones innecesarias, ¿vale? Pero la parte de licitación electrónica siempre estaría en la nube. Bien, creo que con esto damos por finalizado. Entendemos que toda la información ha sido de vuestro interés. En el caso de que haya o algo se haya quedado en el tintero, lo que sí os rogamos es que nos lo trasladéis. Estamos a vuestra disposición. Deciros nuevamente que en algunos casos podemos generar algún tipo de entidad gratuita para que probéis la plataforma y nada. Como es viernes, os deseo un buen fin de semana y hasta la próxima, que será el último webinar de este año, en el cual os deseo que veros en él. Un saludo, hasta luego.